Muy buenos días, profe. Mi nombre es Gabriel Mecha Socha. Entonces vamos a exponer qué es la integración económica, el ejemplo y la integración económica como lo es acá en Colombia. Entonces, la integración económica es el proceso de globalización, es el alimento en gran medida por los esfuerzos de las naciones para cumplir y cerrar acuerdos de integración, de niveles de formas de la internacionalización de empresas, las funciones y el comercio interregional. Listo. ¿Qué es la integración económica? La integración económica se puede definir como una situación o un proceso. Cuando se habla de integración económica como situación, nos referimos a la ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, es decir, el Estado el cual permite la importancia de las fronteras y las barreras comerciales. Se dice que la integración es un proceso cuando paulatinamente se presenta una creciente apertura e interferencia política y económica entre las naciones que hacen parte del proceso en una serie de países que se unen en el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. ¿Cuáles son las modalidades de la integración económica? Acuerdo bilateral, acuerdos multilaterales y fórmulas de integración regional. ¿Cuáles son los objetivos de la integración económica? La eliminación, la implementación, eh, el incrementar el comercio entre los países de los miembros, disminuir los riesgos que generan situaciones de incertidumbre en la economía global. ¿Cuáles son las principales ventajas de la integración económica? En primer lugar, el aumento de la demanda como la renta del consumidor debido a la libre competencia y al nuevo esquema de la reducción de costos de la empresa que se traducirá en menos precios. En segundo lugar, la integración favorece a la especialización productiva, es decir, que cada país se dedicará a explorar el sector que mayores beneficios le genere. En tercer lugar, con la eliminación de las barreras, comercializamos el tamaño del mercado, cree en grandes proporciones y por lo último, un aumento en el peso económico de los países, así como la obtención de la economía más sólida. ¿Cuáles son las desventajas de la integración económica? La integración trae desventajas en los países con sistemas productivos menos eficientes, como de menor nivel de apertura, ya que la elimina de barreras comerciales supone mayor competencia en productos y aquellos que no sean eficientes corren el riesgo de perder el mercado. Dependiendo del nivel de integración, hay pérdida de soberanía entre los miembros de acuerdo. También con la integración se genera un aumento de las importaciones. Y bueno, ¿cuáles son los niveles de integración económica? Las posibles formas de integración económica podríamos enumerarlas así. Primero, acuerdo preferencial. Segundo, área de libre comercio. Tercero, unión aduanera. Cuarto, mercado común. Quinto, unión económica. Sexto, integración económica plena. Vamos a, eh, bueno, como ya los enumeramos, vamos a explicarlos contundentemente. Bueno, primero, ¿a qué se llama acuerdo económico preferencial? Se llama acuerdo preferencial a la forma más simple de integración económica en la cual se otorgan determinadas ventajas de manera recíproca en formas firmes. Estos acuerdos preferenciales son contratos para facilitar el comercio. Generalmente los beneficios son tipo de arancelario. Segundo, ¿qué es un área de libre comercio? El área de libre comercio es acuerdo entre países que busca el desmonte de las barreras al comercio interior con el fin de dar liberar al movimiento de mercancías en la zona. Tercero, ¿a qué se denomina la unión aduanera? La unión aduanera es el acuerdo entre países que supone, además de la eliminación de barreras comerciales entre los países miembros, una política arancelaria como frente al resto de los países. Cuarto, ¿qué se entiende por mercado común? El mercado común se entiende como el área común en el cual hay libre movimiento de mercancías y factores, produciendo como consecuencia la eliminación total de los controles aduaneros.
internos y el levantamiento de las barreras no arancelarias existentes. Quinto, ¿a qué se llama Unión Económica? Los países miembros de la Unión Económica se caracterizan por ser una política económica, fiscal y monetaria común, es decir, que hay una pérdida de soberanía nacional. Dichas políticas garantizan la armonía entre movimientos y crean marcos de estabilidad económica para evitar que se desestabilice a alguno de los miembros. Sexto, ¿cuál se da la integración económica? Se da cuando la integración económica sea plena, cuando se contemplan dentro de un acuerdo los siguientes requisitos: libre comercio de mercancías, arancel externo común, libre movilidad de factores, política económica armonizada y política económica unificada. Listo, eso es. Vamos con el ejemplo. Entonces, en los últimos 5 años, los procesos de integración se han hecho mucho más comunes. Los países buscan establecer mejores relaciones económicas entre ellos. Tienen en cuenta que una de las características más recientes que se han presentado en la actualidad es la globalización, acompañada de un modelo económico de libre mercado, el cual depende del intercambio entre los estados-nación. Esto ha hecho adoptar medidas que llevan a mejorar la posición negociadora frente a estos estados. Busca de forma parcial activamente en el comercio internacional con miradas a mejorar condiciones económicas, sociales. Listo. Colombia frente a la integración económica. Colombia requiere realizar tratos de libre comercio, ya que las exportaciones per capitales con bajas en Colombia no se posicionan como un país exportador en el mundo, pues aún posee una tasa de exportación per capital más baja de la América Latina y del resto del mundo. Por lo tanto, el espacio fiscal para una política expansiva que impulse el crecimiento se encuentra agotada. El gasto y la deuda públicos se encuentran en niveles no sostenibles. Por ello es necesario que tenga en cuenta que una de las fuentes de crecimiento en el futuro deberá de provenir de la demanda externa. De este modo, toma importancia los tratados de libre comercio, ya que se buscan aumentar la demanda por exportaciones colombianas y así el crecimiento. Muchas gracias, profe, y feliz día.